La unidad 3 se centra principalmente en los estudiantes o alumnos o aprendices, como le queramos llamar. El punto número 1 menciona que es importante el aprendizaje de los nombres. Al momento en que un docente entra a un grupo, es importante que conozca los integrantes que conforman ese grupo, es decir, los nombres de las personas. Eh, ya que así puede tener un mejor trato, un trato directo con ellos, no va a tener tantos problemas en la cuestión de, tanto en la confusión al momento de dirigirse con alguno de los estudiantes, lo que va a permitir que la clase fluya de manera más adecuada, sino también va a ayudar a que al momento en que mencione a algún alumno, capte su atención en primera. Si está haciendo está intentando llamar la atención, platicando con algún alumno o algo, al momento en que se le diga su nombre, automáticamente va a voltear y va a captar la atención de ese alumno. Por eso es importante el aprendizaje de los nombres, además de que el alumno al momento en que el docente aprende su nombre, se siente incluido y se siente parte del grupo como tal. Existen, o bueno, el texto plantea diferentes técnicas, tácticas para el aprendizaje de estos nombres por parte del docente y también por parte de los mismos compañeros. La más común pues son los gafetes, en este caso lo maneja como una tarjetita que se va a doblar, en la cual en la parte de aquí se va a escribir el nombre y va a estar en la mesa. Otro a partir de cartas, de tarjetas, otro tipo de juegos que van a permitir el aprendizaje o la adquisición de los nombres con mayor facilidad y de una manera más divertida, lo cual me parece interesante. Otro de los puntos que plantean es el promover o la ayuda de la cuestión grupal, que se trabaje un poquito más la cuestión de el trabajo en conjunto, de forma integrada, por así decir. Se le podría llamar de esta manera. Um, Menciona, bueno, esto que se tiene que trabajar o el grupo tiene que tener una mayor integración, mayor... Eh, sí, le denominaría como integración grupal para que estos este, se sientan parte de un todo, en este caso se sientan parte del grupo. Para esto plantea varias técnicas como una de las que se llama conociéndote o conoce, algo, me parece conociéndote, en el cual plantean ciertas actividades que van a permitir lógicamente este objetivo. También hay uno que se llama sinergia, es decir, busca una manera de cómo todos los alumnos tengan esta o compartan esta misma idea y creen esa sinergia grupal, le podemos denominar de esa manera. De igual manera, maneja la cuestión del sentido de comunidad, sentido de pertenencia. Hay una actividad, una técnica que también se refiere a esta cuestión de la comunidad y con un objetivo, un propósito en específico que van a estar siguiendo los estudiantes, entre otras actividades que realmente son interesantes y logran el objetivo que se plantea, que es la integración grupal. Eh, Otro de los puntos que manejan, me parece que es el tercero, es la creación bueno, las clases, mejor dicho, de nivel mixto. ¿A qué se refiere este punto? Es que lamentable, bueno, no le podemos decir como lamentable, pero sí existe en el salón de clases una diferencia notable entre un estudiante y otro, es decir, no todos son, bueno, de hecho no todas las personas son iguales, entonces esto se refleja de manera impresionante en el aula como tal. Van a existir alumnos que les podemos llamar que son más activos o más, entre comillas, inteligentes que otros, o mejor le denominamos avanzados en la cuestión de, por ejemplo, unos que tienen mejor desarrollado el lenguaje,
y esto les permite que adquieran el idioma inglés con mayor facilidad y puedan desenvolverse adecuadamente al momento de hablar, otros que puedan escribir mejor, aunque sea en la cuestión del idioma inglés, y otros que ciertamente tengan dificultades en este sentido, por lo que maneja o plantea la cuestión de, o bueno, una de las técnicas que plantea es algunas formas o estrategias para dividir la clase a partir de diferentes niveles dentro de la misma estructura de la clase. Entonces se puede dividir por parejas, grupos, bueno, parejas, se puede partir el grupo en dos, eh, pero para el momento de dividir esto se tiene que tomar en cuenta lo antes mencionado, es decir, el nivel de cada uno de los estudiantes para que estos puedan trabajar en conjunto, es decir, que no quedarse rezagados también en ese sentido. Algunos y otros tampoco terminen haciendo todo. Plantea que más. Mm, mm, mm. Bueno, prácticamente de este tema maneja más esos puntos. La cuestión de la comprensión de los niveles y me parece que eso sería todo del punto 3. El punto 4. El punto 4 maneja la cuestión de los grupos o las clases grandes, es decir, las cuales son de un tamaño realmente extenso, le podemos denominar como las anteriores, que son de 45 alumnos a más. Sobre todo anteriormente era muy común encontrar este tipo de grupos. La ventaja es que actualmente ya a partir de los estudios y todo se ha reducido esa cantidad, lo cual es benéfico para nosotros docentes, pero puede llegar o nos puede tocar el tener ese tipo de grupos, por lo que se plantean diferentes técnicas, diferentes estrategias. Entre las más comunes y también que se plantea aquí es la cuestión de la utilización de monitores, es decir, a los mismos alumnos o se centran o se busca algunos alumnos que tengan la función de ser monitores, es decir, que tengan a su cargo otros alumnos para estar revisando, viendo su desempeño, también estarlos ayudando y nosotros como docentes ya tendríamos, nos facilitaría hasta cierto punto el trabajo, dado la funcionalidad de estos monitores y en mi caso sí los he aplicado en, en cierto momento y los beneficios fueron muy grandes, entonces es una gran técnica. Mm, Otro punto es la cuestión 5 me parece, que nos habla sobre bueno, que se debe de visualizar al alumno no como un objeto como tal, sino como un individuo más, el cual posee conocimiento, que no simplemente es un objeto al cual se le va a meter la información, como tradicionalmente se decía, sino forma parte de un individuo el cual tiene experiencias, vivencias, muchas cosas que puede llegar a aportar. Pero así de igual manera también existen, o sea, muchas diferencias porque es un individuo en sí. Por lo que el aprendizaje, la forma en cómo aprende, la inteligencia que éste domina, puede o varía, dado que un estudiante, como había mencionado, no es igual a otro, por lo que uno puede aprender mayormente por música, por ejemplo, y otro aprende más fácilmente a partir de la escucha, hay otros que a partir de la vista. Aquí hay bueno, no es una técnica como tal, eso no me gustó que le hayan denominado técnica, ya que es otro punto, pero la cuestión de las inteligencias múltiples que menciona Howard Gardner
que es el creador de estos puntos, diferencia cómo un estudiante puede ser más inteligente que un otro en una determinada rama. Es decir, algunos pueden ser muy inteligentes en la cuestión musical y otros en la cuestión lingüística, por ejemplo, aquellos que tienen desarrollado el habla, o hay unos que tienen desarrollado la escucha de una manera mejor, o la cuestión de espacialidad o kinestésica corporal. Entonces, tienen desarrollado una inteligencia, es decir, aprenden y se les facilita también de igual manera, aparte, este, integrado con la cuestión de las inteligencias múltiples. Si un docente toma en cuenta esta individualidad del alumno, esta inteligencia que él tiene desarrollado, la forma en cómo aprende, puede canalizar su clase para lograr trabajar las diferentes inteligencias y con ello promover no solo el desarrollo de estas, sino también el aprendizaje global de todos los estudiantes. Es decir, no se va a centrar solamente en aquellos que aprenden viendo, o no se va a centrar únicamente con aquellos que aprenden escuchando, sino al hacerlo o al utilizar todas estas herramientas o todas estas inteligencias dentro de su planeación, puede englobar a todos los estudiantes dentro de su enseñanza y aprendizaje como tal, que van a lograr los estudiantes, y van a ser va a haber una gran diferencia entre antes y el después. Y dentro de esta misma rama menciona el punto número 6, que esto pues lógicamente debe estar centrado o debe tener un enfoque centrado específicamente en el alumno, no en el docente como tal. Por lo que debe de, bueno, y resulta dentro de este mismo aspecto un poquito difícil lograr una motivación al estudiante para intentar animarlos, por lo que se deben de realizar ciertas actividades, ciertas actividades, ciertos juegos, incluso que sean del interés del estudiante. Y existen muchas técnicas también, y existen muchas teorías, muchas estrategias de igual manera, que permiten trabajar o enfocarse específicamente en el alumno y lograr esa motivación. Una de las planeaciones, si lo podemos denominar así, dentro de la estructura, puede ser el trabajo por proyectos, en donde se retoma, o incluso dentro de la cuestión del pensamiento complejo de Edgar Morin, o llamándole también la cuestión de la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, en donde se retoma un contenido o una información de interés del alumno, y a partir de ahí surge toda la planeación como tal, tomando en cuenta al estudiante. Esto sería cuestión de la transdisciplinaridad. Y en la cuestión de la de igual manera, sería la integración a partir de un proyecto del, del tema de interés del estudiante. Es decir, también se le toma en cuenta, se centra en ellos se dan cuenta de que sus palabras están siendo escuchadas, y los beneficios son realmente impresionantes. De igual manera, bueno, manejan ciertas técnicas, pero las que hice mención son los que no aparecen acá, pero siento que esas son las que en mi caso llamarían más la atención a los estudiantes, pero igual las que planteas son interesantes, pero ya dependería de cada uno. Y eso sería todo en sí lo que se centra esta lectura. Y